Muy buenas tardes. Quería agradecerles a los organizadores de esta conferencia del ISTE y al doctor Juan Carlos Paredes Palma por la invitación. Es un gran honor estar aquí con ustedes, aunque no sea en persona. Sí tuve la oportunidad una vez de estar en la conferencia de ustedes en persona. Siento mucho no poderlo haber hecho en esta ocasión, pero espero que en el futuro nos podamos ver en persona. Pero es para mí un gran honor presentar aquí con ustedes. Mi nombre es Ricardo Quiñones, soy un hospitalista pediátrico del Hospital Texas Children's de Texas y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Y vamos a comenzar. Hoy les voy a hablar de un tema que yo he manejado mucho, que es tratando de usar pocos recursos y hacer buen trabajo, que es el y vamos a hablar sobre el sobreuso en pediatría y algunas de las cosas que nos conllevan al sobreuso en pediatría. No tengo ningún conflicto de interés financiero que divulgar. Um, vamos a, tenemos varios objetivos en esta plática: definir el problema del uso excesivo, discutir factores que pueden llevar al sobreuso y discutir el daño del sobreuso y al mismo tiempo explorar posibles soluciones. Así que mucho que hablar en media hora, pero creo que lo vamos a lograr. Comencemos con el primero, que es la definición. ¿Cómo definimos el sobreuso? Lo definimos como la prestación de atención médica cuando el riesgo de los daños es mayor al beneficio, o sea, cuando los beneficios son poco significantes. Y en esos incluimos el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. Hay una forma gráfica que a mí me gusta de enseñarlo, que es para mí el ciclo de vida usual del sobreuso, que es que empieza con algo nuevo, alguna nueva terapia, alguna nueva medicamento, y rápido hay estudios observacionales que dicen que sí funciona este medicamento, estas cosas, eh, y todos los comenzamos a usar, los medicamentos, las cosas diferentes como algunas terapias o algunas pruebas diagnósticas, etcétera, y se riegan por la medicina y todos comenzamos a usarlos. Pero después vienen nuevos estudios y nos demuestran que estas cosas tal vez no funcionan. Y de ahí la desimplementación, que es una de las pláticas que yo he dado en el... También hablamos sobre la desimplementación. La desimplementación, que es cuando hacemos estudios o proyectos para tratar de hacer esto menos, ¿no? Uh, Usualmente quisiéramos que algo nuevo que tenemos no lo implementemos, sino que hasta que hay mejores estudios que demuestran que sí funciona, pero usualmente esto no es lo que ocurre. Y este ciclo lo vemos una y otra vez. Como podemos ver, por ejemplo, en el ámbito donde yo trabajo, que es Estados Unidos, obviamente, eh, eh, podemos ver que cuando proyectamos los gastos anuales para la salud contra la expectativa de vida o cuánto vivimos, Estados Unidos está muy solo, ¿no? Miren, aquí pueden ver a varios de los otros países que conlleva gráfica, y todos están muy juntos. La mayoría de países gastan poco y viven más, sobre todo los países europeos y algunos países de Latinoamérica como Chile, pero, pero Estados Unidos es uno de los países donde se gasta mucho, pero no se vive mucho, y tampoco la calidad de vida necesariamente es lo mejor. Aquí está México, por cierto. ¿Y qué quiere decir eso? Que México gasta poco, pero también en general se vive poco. Ahora, es muy cierto que esto será verdad para México, pero les aseguro que si hablamos de poblaciones de mayor acceso o aquellos que tienen seguros privados o los que atienden a la medicina privada, y se verían un poco más parecidos a Estados Unidos, porque tiende a ser más problema cuando existe medicina privada. Entonces, esos pacientes, si aisláramos los datos de México a esos pacientes, tal vez se parecerían más a Estados Unidos. En pediatría no deja de ser un problema también. Estos son
gastos en servicios de bajo valor que fueron publicados en el 2016 y vieron 20 servicios de bajo valor. ¿Y qué encontraron? Que 1 de cada 10 niños fue expuesto a por lo menos uno de estos servicios, un costo de $27 millones al año, y 9.2 millones de esos gastos fueron del bolsillo de los padres o de los propios pacientes. Y por supuesto que ni siquiera hablan de los daños, porque esta investigación no fue para ver eso, solo fue para ver los gastos. Y recuérdense que aunque $27 millones es mucho, en cuanto al costo total de medicina, obviamente es poco, pero estamos hablando de solo 20 servicios, solo analizaron 20 servicios. Esto no es todos los servicios necesariamente, solo los 20 que estos investigadores utilizaron porque eran 20 servicios que estaban muy descritos en la literatura. Pero obviamente es mucho más, ¿no? Esto solo es la punta del iceberg. Ahora vamos a discutir los factores que llevan al sobreuso. Un problema es lo que se llama la omisión en contra de la comisión. ¿Qué queremos decir con eso? Es que a los problemas de omisión, en aquellos que no hacemos algo, les ponemos más enfoque. Por ejemplo, a este niño, que es un niño de Nueva York, murió por sepsis. Se presentó a la emergencia, tenía sepsis, no la detectaron porque el hospital no tenía un buen protocolo para detectar sepsis, lo mandaron a su casa y se murió. Algo muy trágico, obviamente, y llevó a mucha acción. Hubieron más de 10 artículos en el New York Times, hicieron una nueva ley en Nueva York donde todos los hospitales tenían que tener protocolos para sepsis. O sea que esto llevó a mucha buena acción. ¿Por qué? Porque fue un error de omisión. Estos dos niños también murieron, pero ellos murieron por un error de comisión. Murieron por extracción de muelas del juicio, de las cuales sabemos que el 70% más o menos son innecesarias. Y esta fue una muerte por comisión. Y no hubieron tantos artículos y no llevó a que se pasaran nada de leyes. Y esto también es una tragedia. Pero eso fue un error de comisión. Fue algo que nosotros hicimos y murieron por eso. Y es un ejemplo de que le damos menos valor a este tipo de cosas. La disponibilidad, lo que se llama la variación injustificada. Este fue algo muy ejemplar que se estudió por el doctor John Weinberg, que era un epidemiólogo que estudió el uso de servicios médicos, y él describió este problema de la variación injustificada por primera vez. Y lo detectó en 2 ciudades del estado de Vermont. Yo no sé si ustedes conocen el estado de Vermont, algunos de ustedes tal vez han viajado por ahí, pero es un estado muy pequeño. Y estas son 2 ciudades que estaban muy cercas una de la otra. No muy separadas por muchos kilómetros. Se parecen mucho las ciudades, pero por alguna razón, en una de las ciudades, Middlebury, hacían solo 7% de los niños que iban a los otorrinos, les hacían amigdalectomías. Contra Morrisville, a 70% les hacían. ¿Y por qué? ¿Por qué esta variación cuando no debería de pasar eso, ¿no? Es demasiado, 70 a 7%. Pues lo que paró siendo era que en Morrisville habían muchos más otorrinolaringólogos que trabajaban versus Middlebury, donde habían pocos. Y solo porque habían más, pues hacían más amigdalectomías. O sea, una variación injustificada por disponibilidad del servicio. Eso quiere decir que cuando tenemos cosas o cuando tenemos servicios, los vamos a usar, aunque estos sean innecesarios. También la forma en que anunciamos la medicina. Por ejemplo, este es un anuncio de mi hospital donde decimos que vamos a abrir otro hospital. Este es un anuncio donde decimos que somos el número 1. Otro hospital donde estamos construyendo un área para niños. Otro donde estamos ofreciendo servicios, ¿no?, ahora a mujeres embarazadas. Pero para mí,
podríamos tener este anuncio, donde venga a consultar a mí, al doctor Quiñones, y él hará menos por usted. Este sería un buen anuncio porque yo voy a hacer menos, pero obtener los mismos resultados o mejores resultados, pero obviamente no vamos a anunciar esto, ¿no? Porque no es una buena manera de anunciar la medicina. Entonces, la forma en que anunciamos la medicina también nos puede llevar a veces a sobregastar. Muchas veces que cuando yo doy esta plática, vienen muchos doctores, o ya sea en la parte de preguntas, me dicen, pues parte del problema es que los papás o los pacientes vienen y nos piden cosas, ¿no? Nos piden que hagamos cosas. Y eso no deja de ser cierto. Ahora, lo que quiero que se pregunten ustedes es cuántas veces hacen ustedes estas cosas solo porque un padre se las pide, ¿verdad? Usualmente les hablamos, los redirigimos y pues ni modo, van a llegar con ustedes porque ven anuncios como este, donde les ofrecen una resonancia magnética del cuerpo entero para detectar cualquier cosa que pueda tener tempranamente y pues algunos van a llegar queriendo este tipo de cosas. Pero este problema se ha estudiado. Este fue un estudio de pacientes oncológicos adultos, pero fueron más de 5,000 pacientes. Y unos entrevistadores se estuvieron ahí en las consultas con estos pacientes y vieron la interacción entre el paciente y el doctor. Y se dieron cuenta que solo de entre el 1 al 11% habían demandas que los pacientes pedían. Entre el 1 al 11% de las veces los pacientes pedían algo y los médicos actuaron sobre ellos. Y menos del 1% de estas acciones fueron clínicamente inapropiadas. O sea que de las cosas que los pacientes pedían, solo menos del menor del 1% eran cosas que no estaban indicadas. Y muy pocas veces los médicos actuaron sobre ellas. Si uno graficara esto, aquí está el número de demanda de visitas, el número de demandas de los pacientes. Estas son las demandas inapropiadas y estas son las demandas sobre las cuales los médicos actuaron. O sea, la gran minoría. Ya apenas si se puede ver eso. Entonces, este no es necesariamente el problema. Yo pienso que no deberíamos echarle la culpa a los pacientes. Usualmente es problema nuestro. En pediatría se han visto algunos estudios un poco similares. Ahora ya el enfoque fue un poco diferente. Estos son dos estudios bien similares que se hicieron, uno en la emergencia pediátrica y uno en la consulta pediátrica, de consulta externa pediátrica. Pero los enfoques fueron iguales. Y lo que hicieron fue que se sentaron con los pacientes antes de que los fueran vistos y la gran mayoría de estos pacientes estaban ahí por un resfriado, porque no eran problemas muy agudos, estaban ahí por un resfriado, tenían un virus y les preguntaron a los pacientes, ¿qué espera usted de esta visita? Y después fueron con los médicos y le preguntaron a los mismos, ¿por qué cree que vienen estos pacientes? Pues muchos de los médicos tal vez decían, pues yo creo que vienen acá porque quieren un antibiótico. Y entonces compararon las expectativas de ambos. Y se vio que las percepciones de los deseos de los padres por antibiótico eran equivocadas 2/3 de las veces. O sea que cuando les preguntaban a los papás por qué vienen, pues solo quiero ver que mi hijo no está enfermo. Y a los médicos les preguntaban, ¿por qué cree usted que viene este paciente? Y decían, pues yo creo que viene porque quieren antibióticos. Estaban equivocados 2/3 de las veces. Y los puntajes de satisfacción, o sea, qué tanto decían los pacientes que estaban satisfechos con la visita, no tenían nada que ver, casi nunca tenían correlación de si les dieron un antibiótico o no, sino más bien con cuando habían percepciones erróneas de las expectativas de los padres y de los médicos. Ahí era cuando no los calificaban bien. La presión de los colegas, los Ns de uno, que me gusta decirle amigo,
¿Quién no tiene aquel colega que le digo, que les ha dicho, bueno, pues yo obtendría este examen o haría este otro examen o haría esta medicina, etcétera, etcétera? Porque una vez tuve un paciente en que esto pasó. Pero eso es un poco erróneo, porque así como dice el doctor William Osler, nosotros constantemente somos engañados por la facilidad con la que nuestra mente cae en los surcos de una o dos experiencias. ¿Por qué? Porque los errores de omisión se les da más peso que los errores de comisión. Nos recordamos de aquel paciente, el único paciente donde algo malo pasó, pero se nos olvida que en cientos de miles de encuentros que hemos tenido no ha pasado nada malo. Yo pienso que la educación médica, la forma en que enseñamos la medicina, tiene mucho que ver con esto. Por ejemplo, enseñamos miedo a la incertidumbre. Siempre tenemos que saber qué tiene un paciente. No saber es algo malo, ¿no? Se fomenta un diagnóstico correcto y diferencial, diagnóstico amplio, donde les pedimos que nos den un diferencial amplio a los pacientes y la identificación de enfermedades raras y diagnósticos difíciles son recompensadas, halagamos a los médicos que pueden hacer eso. Y todo esto es bueno, pero no necesariamente es la forma en que la medicina funciona, ¿no? Y sabemos que es importante porque en este estudio, donde lo hicieron en dos partes del país, esto fue en Estados Unidos. En una parte del país sabían que el estilo de práctica médica ahí era un estilo donde se gastaba poco, o sea, por recipiente o por enfermo. Usualmente la cultura de los médicos ahí tienden a ser que gastaban poco, y también hicieron el mismo estudio en lugares del país donde lo opuesto era cierto, donde gastaban más. Y entonces lo que hicieron fue que vieron a los residentes que se entrenaron en un área y después, al entrenarse, se fueron a trabajar a la otra área y vieron si se adaptaban al estilo o la cultura del nuevo lugar, y lo que se dieron cuenta era que no se adaptaban. Quiere decir que la forma en que ellos aprendieron a practicar se quedaba con ellos. O sea que si les enseñábamos a no obtener tantos exámenes, a no gastar tantos recursos, eso quedaba con ellos. No necesariamente solo porque iban a otro lugar donde la práctica era diferente, cambiaban, sino que se quedaba igual. Muy importante entonces agarrarlos temprano. También la definición de enfermedad, la forma en que definimos la enfermedad, ha cambiado mucho en los últimos años y hemos creado enfermos. Esto solo es un ejemplo. Por ejemplo, la diabetes. En 1999 cambiamos la definición de 140 a 126. Y solo con eso creamos 1.6 millones nuevos de casos de diabetes. En 1997 cambiamos lo que era ser hipertenso, de 160 a 100 a 140 a 90, y creamos 13.5 millones nuevos de casos de hipertensión. Hiperlipidemia, nos fuimos de 240 a 200, creando 42.6 millones de nuevos casos. Ahora, yo no estoy diciendo si esto es bueno o si esto es malo, solo le estoy dando los hechos de que creamos nuevos casos al definir la enfermedad cada vez con más bajas valores de qué significa ser enfermo. Sería, y yo pienso, si ustedes saben, la diabetes, la hipertensión, la hiperlipidemia, todos son precursores de enfermedad del corazón, ¿no? Esto quiere decir que si somos más agresivos al tratar estas enfermedades, deberían de haber menos casos de enfermedad del corazón, ¿no? Porque estamos tratando a los precursores más agresivamente. Pero en el tiempo en que se vio esto, no fue cierto. Al contrario, los casos de enfermedad del corazón subieron al 0.2%, por el 0.2%, o sea, hubieron más casos de enfermedad del corazón. Eso quiere decir que tal vez necesariamente estamos creando nuevas enfermedades sin necesariamente ser algo bueno. Ahora, es muy temprano, ¿verdad? Tal vez no se ha dado tiempo para saber si va a dar resultado o no. No sabemos necesariamente, pero por lo menos en este periodo limitado no se vio ninguna mejoría. El conflicto de interés económico. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay personas que dependen de algo que están haciendo, por ejemplo, si hay un ortopedista que está haciendo una operación de la rodilla y yo estudio esta operación y me doy cuenta que los resultados no son muy buenos, o que
pacientes que no los operan tienen los mismos resultados que los pacientes que sí los operan, o pacientes que solo les hacen rehabilitación tienen los mismos o mejores resultados que los que operan. Pues para las personas que viven de esto, pues no necesariamente van a ser muy buenos receptores de esta información. Porque como dijo Upton Sinclair, que es difícil hacer que una persona entienda algo cuando su salario depende de no entenderlo. Ok, pasamos de discutir por qué ocurre al daño. Y los daños es bueno que entendamos ciertos conceptos. Uno es que mientras más tratamiento damos, los beneficios de ese tratamiento suben exponencialmente mientras más enfermo está el paciente. Esto tiene sentido, ¿no? Que si comenzamos a tratar una enfermedad, mientras más tratamiento damos, pues obviamente el beneficio es bajo cuando el paciente está no muy enfermo y es alto cuando el paciente está severamente enfermo, como este bebé, ¿verdad? Los beneficios van a subir. Eso es los beneficios. Pero ¿qué tal los daños? Pues los daños, uy, regreso a una, no puedo regresar. Bueno, los daños se quedan más o menos planos, ¿no? Porque los daños no cambian. Los daños son casi lo mismo en enfermedad no muy severa a enfermedad severa, ¿no? Un paciente le va a dar Steven Johnson porque le dio un antibiótico en la misma cantidad que le va a dar si está no muy enfermo o severamente enfermo. Entonces, si le damos tratamientos a los pacientes que no están muy enfermos, hay más daño que beneficio, y no a los que están gravemente enfermos, hay más beneficio que daño. Entonces, la relación daño-beneficio cambia según la severidad del paciente. Y los daños pueden ser directos, así como es el ejemplo que les di, donde el Steven Johnson es causado por un antibiótico innecesario, o indirecto debido a pérdidas financieras, porque los padres tuvieron que faltar al trabajo, etcétera. Otros pueden ser más a largo plazo, insidiosos, más difíciles de detectar, y esos son los que les quiero hablar. Sabemos que existe una población de pacientes que son niños vulnerables. ¿Qué quiere decir con eso? Hace mucho tiempo se describió este síndrome del niño vulnerable en pacientes que ya estaban severamente enfermos o con enfermedades crónicas, donde los papás los tratan como niños vulnerables, ¿ya? Debidamente, porque son niños enfermos, son de esos niños que los papás se preocupan por cualquier enfermedad y los llevan al pediatra inmediatamente y siempre piden medicinas o que los vean rápido, etcétera. Niños vulnerables. En este caso fue descrito en niños muy enfermos. Pero también lo hemos visto en niños con enfermedades no muy severas, como la hiperbilirrubinemia o los pacientes que los tratamos por hiperbilirrubinemia con fototerapia. Se vio, este es un estudio donde vieron que los bebés diagnosticados con ictericia o hiperbilirrubinemia, a los cuales se les dio fototerapia, fueron más probable que se les interrumpiera la lactancia materna, menos probable de que se quedaran solos con cuidadores que no fueran la mamá, y más probabilidad de buscar atención médica por enfermedades menores. Una enfermedad tan limitada como la hiperbilirrubinemia, que ustedes saben que en la gran mayoría de los casos fueron leves, se vio que los pacientes se convertían en pacientes vulnerables, con el síndrome del paciente vulnerable. Y el síndrome del niño vulnerable. Este fue otro caso. En este caso fueron pacientes que fueron referidos al cardiólogo por su pediatra principal. Y porque de plano oyeron un murmullo o algo detectaron en el examen cardíaco del paciente que estaba fuera de lo normal y lo mandaron con el cardiólogo pediatra. Estos fueron más o menos como 90 pacientes y 92, 93 pacientes. Y de esos pacientes, 18 tenían enfermedad del corazón y 75 no tenían. Pero cuando evaluaron a estos pacientes a largo plazo, se dieron cuenta que los padres restringían a estos pacientes de actividades y tenían restricciones hasta en muchas veces
muy debilitantes las restricciones en casi el mismo porcentaje que los pacientes que no tenían enfermedad cardíaca. O sea que ya desde el hecho de haberlos referido con el cardiólogo pediatra, se convirtieron en pacientes vulnerables, en síndromes del niño vulnerable, donde los papás los veían como un niño enfermo solo por el hecho de haberlos referido con el cardiólogo pediátrico. Bueno, ¿qué soluciones puede haber a este problema? Bueno, yo participé en una de ellas, en esta cosa que se llama Choosing Wisely, donde nos pidieron que en cada organización mandáramos lista de 10 cosas que hacíamos demasiado que los pacientes deberían de saber. Está también el Image Wisely, donde nos enseñan cómo hacer menos estudios radiológicos cuando son innecesariamente. Ese es el de adulto. Image Wisely es el de pediátricos. Esto los pueden buscar en línea y existen y los pueden buscar. También hay conferencias que siempre hay sobre esto. Yo, por ejemplo, voy a esta que se llama Preventing Overdiagnosis, voy siempre casi todos los años, donde hablan mucho sobre esto. Entonces hay conferencias enteras. Por ejemplo, en la lista de Choosing Wisely que nosotros mandamos, obviamente soy hospitalista pediátrico, así que la nuestra tiene mucho que ver con bronquiolitis, pero estas fueron las 5 cosas que nosotros decíamos que no había que hacer en los pacientes nuestros. Y esto llevó a colaboraciones donde se logró hacer mucho. Por ejemplo, en esta fueron 21 hospitales participantes, 1,869 ingresos y se logró mucho. Logramos disminuir broncodilatadores para pacientes con bronquiolitis en 29%, el uso de esteroides en 68%, el uso de la radiografía de tórax en 44%. Logramos un montón de cosas y las readmisiones no cambiaron y los traslados al intensivo no cambiaron. Eso quiere decir que los pacientes tuvieron el mismo resultado a pesar de que hicimos mucho menos por ellos. Algo bueno. Pero yo pienso que hay que repensar la medicina. Hay que saber que no hay intervenciones benignas. Hay que reevaluar constantemente lo que aceptamos como estándar de la atención. La incertidumbre, incógnitos están bien. Solo porque detectamos una anomalía no necesariamente es sinónimo de beneficio al paciente. Hacer menos en caso de dudas. Y tenemos que saber que en verdad no hay ninguna intervención completamente benigna. Por ejemplo, el descanso. Hasta eso que es una intervención que podemos hacer. Esto fue un estudio donde vieron se estudió dos pacientes, donde se randomizaron 2 pacientes con trauma craneoencefálico leve que habían tenido una contusión. Y el reposo estricto fue el reposo estricto contra actividad habitual para la contusión severa. Y se vio que no había diferencia entre las 2 poblaciones, ya sea que si se les hubiera dado descanso o si no se le hubiera dado descanso al paciente. ¿Ya? O sea que sus hallazgos neurocognitivos fueron exactamente iguales, pero cuando se usó el reposo estricto, los pacientes reportaron mayor duración de los síntomas. O sea que se sintieron enfermos por más tiempo cuando les dijimos que fueran a descansar. Eso quiere decir que hasta el reposo o el descanso puede ser una intervención que no es benigna. ¿Ya? También asistieron menos a la escuela. O sea, todas las intervenciones pueden ser dañinas. Nosotros hacemos una cosa que se llama el reporte matutino de alto valor, donde el objetivo para los residentes es hacer mejorar al paciente, no obtener un diagnóstico. El diagnóstico de diferencial es limitado, basado en la historia clínica y el examen físico, y nos les decimos que no hagan la prueba que no hagan la prueba B sin que la primera tenga resultados de la A y sea negativa, en vez de mandar un montón de laboratorios al mismo tiempo, que lo hagan de forma escalonada. Y la verdad es que debemos ser humildes y maleables en nuestra práctica porque no hay prácticas médicas incuestionables. Este es un estudio donde 146 prácticas médicas fueron evaluadas y se analizó todos los artículos publicados en una década sobre estas prácticas médicas que eran consideradas el estándar médico de la práctica.
y se analizó los artículos si probaban, donde estaban probando terapias establecidas frente a terapias nuevas, ¿no? Donde estaban viendo el estándar de atención. Y de los 363 artículos analizados, 146 fueron reversiones, el 40%. O sea, solo el 38% reafirmaron el estándar de atención. O sea que hay que recordarnos que primero no hay que hacer daño, porque esto es una de las cosas que nos enseñan como nuestra primer misión en la medicina, es que primero no hay que hacer daño. Y con eso los dejo y los dejo más con una nueva frase del doctor William Osler, donde dice, uno de los primeros deberes del médico es educar a las masas a no tomar medicina. Muchísimas gracias y espero que el año entrante podamos estar en persona. Adiós.